El día de hoy les voy a hablar sobre el método de ecuaciones diferenciales para obtener la transformada inversa de Laplace de una función. Este consiste en convertir la función f de s en una ecuación diferencial por medio de sus derivadas, aplicando los teoremas correspondientes a la transformada de Laplace y determinar así sus constantes de integración. Para poder resolver este método se cuenta con 7 pasos, los cuales serán nombrados a continuación. Como primer paso, vamos a tener que reemplazar la función f de s por una y de s, que queda expresada de la siguiente manera. Como segundo paso, vamos a determinar sus derivadas, es decir, teniendo en cuenta que y de s es igual a una f de s, y' de s va a ser igual a una f' de s, y f2' de s va a ser igual a una f2' de f de s. Como tercer paso, vamos a tomar lo que es la última derivada y aplicar la sustitución con los resultados de las derivadas de menor orden, es decir, una ps por la y2' de s más una q de s por y' de s más una rs por una ys, y esto va a ser igual a una hs, donde p, q, r, s y h son funciones que pueden ser variables o constantes dependiendo de lo que es el desarrollo de la derivada evaluada. Como cuarto paso, en cambio, vamos a tener lo que es la utilización de los teoremas y las propiedades de la transformada de Laplace en ecuación diferencial desarrollada. En cambio, como quinto paso, vamos a tener que despejar lo que es la y-t. Como sexto paso, vamos a determinar las constantes de integración, aplicando valores muy grandes o muy pequeños, tanto para la variable t como para la s, dependiendo. Y como séptimo paso, finalmente se cambia lo que es la y-t por la transformada inversa de y a la s, y también lo que es la y a la s por la función equivalente, que sería f de s, dentro del símbolo L a la menos 1 para concluir el resultado final. Propiedad de la derivación de una transformada de Laplace. Esta nos dice que si una f de s es igual a la transformada de una f de t, entonces la transformada de una t por f de t va a ser igual a la menos f' de s. Entonces quedaría expresada de la siguiente forma la regla general. La transformada de una t a la n de una f de t va a ser igual a menos 1 elevado a la n por una f de n dependiente de s. Y el teorema del valor final, en cambio, nos dice lo siguiente. Si una f de t y su derivada admiten lo que es la transformada de Laplace, es posible obtener el valor de f de t en el infinito de una f de s, y entonces el límite cuando t tiende al infinito de una f de t va a ser igual al límite de s por f de s cuando s tiende a 0, siempre que exista el límite cuando t tiende al infinito de una f de t. Como resolución del problema nos pide calcular la transformada inversa de una función e a la menos raíz de s. Entonces, y de s va a ser igual a e a la menos raíz de s, y esta la vamos a determinar hasta su segunda derivada. Como primera derivada vamos a tener que menos e a la menos raíz de s sobre s a la 1 medio. ¿Cómo lo resolvimos esto? Aplicando las reglas de derivación vistas con anterioridad, y como su segunda derivada, igual forma aplicando la derivación de una división, vamos a tener que e a la menos raíz de s sobre 4s más e a la menos raíz de s sobre 4 por s a la 3 medios. Entonces, ahora atendiendo al resultado de la segunda derivada, vamos a tener lo siguiente. En donde al valor de la segunda derivada vamos a despejar lo que es s, es decir, s va a pasar al segundo miembro, teniendo en cuenta que 3 medios menos 1 me va a dar 1 medio. Ahora, teniendo en cuenta que e a la menos raíz de s es igual a y a la s, vamos a reemplazarlo, y de igual forma, e a la menos raíz de s sobre 2 a la s a la 1 medio, vamos a reemplazar, y en la parte del denominador me quedaría el 2. Ahora, como tercer paso, vamos a sacar lo que es el factor común, que vendría a ser el 4, es decir, el 4 va a pasar al otro lado del miembro a multiplicar, en donde la expresión ya igualada a 0 me queda 4s por y2' de s más 2 por y' de s menos s va a ser igual a 0. Ahora, teniendo en cuenta la propiedad de la derivación que ya les expliqué con anterioridad, entonces y a la s es igual a la transformada de y a la t, y' de s va a ser igual a la menos transformada de t por y a la t, y la y2' va a ser igual a la transformada de t al cuadrado por y de t. Incluyendo la s por y2' de s va a ser igual a la transformada de la derivada de t al cuadrado de y a la t. Entonces resulta que a la ecuación obtenida con anterioridad vamos a reemplazar el valor de la transformada que nos da, colocando el resto de la ecuación y de igual forma con sus reemplazos. Entonces,
Vamos a proceder a derivar la parte de adentro de la primera transformada, que nos dice derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado y el resto de la ecuación escrita de igual forma. Ahora vamos a dividir lo que es la transformada para cada uno de los términos, teniendo el 4 afuera como un factor que va a multiplicar a los dos términos de acá. Y escrito el resto de la ecuación de igual forma. Ahora vamos a proceder a multiplicar el 4 para cada uno de ellos. Entonces me queda 4 por 2, 8, más 4 por 1, 4. Y el resto de la ecuación se escribe de igual forma. Ahora los vamos a aplicar una pequeña propiedad, se podría decir, ya que estos tienen lo que es la misma base y vamos a proceder a restarlos y nos quedaría de la siguiente forma. 4 por la transformada de t al cuadrado de y sobre dt más 6 por la transformada de t por y a la t menos la transformada de y a la t, todo esto va a ser igual a 0. Ahora sacamos lo que es la transformada como un factor común y de estos dos términos podemos sacar y de igual forma como factor común a lo que es la y a la t, en donde nos quedaría 6t menos 1 por y a la t. Ahora a la siguiente ecuación va a quedar expresada sin la transformada, quedándonos de la siguiente forma: 4 por t al cuadrado de y de t más 6t menos 1 por todo esto por y a la t. Ahora vamos a aplicar lo que es el método de la separación de variables y se tiene que el 4 en primer lugar pasa a lo que es dividir. Entonces me queda dy sobre y a la t más 6t menos 1 sobre el 4 por t al cuadrado, todo esto por dt. Y primero, antes de aplicar lo que es la propiedad, vamos a aplicar una propiedad de las fracciones parciales, la que nos dice lo siguiente. Entonces, aplicada al segundo término de la ecuación que nos presentan, quedaría t sobre 2t menos 1 sobre 4t al cuadrado. Y ahora sí, ya aplicada esta propiedad, vamos a proceder a lo que es el reemplazo en lo que es la expresión y luego a calcular sus derivadas de integración. Okay. Aquí, una vez aplicadas ya lo que son la propiedad de la integración, vamos a tener lo siguiente. Y ahora vamos a proceder a integrar cada término. Aplicando lo que es las propiedades de la integración, me quedaría que sería igual al logaritmo de y a la t más 3 medios del logaritmo de t más un cuarto de t, y teniendo en cuenta que siempre la derivada, la integral de... Y teniendo en cuenta que la integral de 0 siempre va a ser lo que es la constante. Ahora, por propiedad de los logaritmos, este 3 medios va a pasar como un exponente para poder aquí aplicar otra propiedad de lo que son los logaritmos, y pasamos el 1/4 al otro lado de la expresión, quedándonos de la siguiente forma. El logaritmo como factor común de y a la t por t a la 3 medios de menos 1/4 t más c. Ahora, para lo que es eliminar este logaritmo, vamos a poner lo que es la función exponencial en ambos lados de la ecuación para así poder despejar finalmente lo que es la y a la t, la que nos quedaría de la siguiente forma: y a la t es igual a c por e a la menos 1/4 t sobre t a la 3 medios. Ahora, como ya les dije en los pasos, vamos a analizar para valores muy grandes de s, en donde nos quedaría de la siguiente forma: y t por t es igual a c por t a la 1 medio, entonces la transformada de t por y a la t va a ser igual a la constante por la raíz de pi sobre la raíz de s. Y para valores muy pequeños de s, en cambio, nos va a quedar la transformada de t por y a la t va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de s. Y ahora, por el teorema del valor final, vamos a igualar ambos miembros para poder despejar c, la cual nos quedaría de la siguiente forma ya realizado su despeje. C va a ser igual a 1 medio sobre la raíz de pi. Ahora esta c vamos a proceder a sustituirla en la ecuación de la y de t.
Entonces, sustituyéndose en la función y de t, va a quedar de la siguiente forma. Aquí vamos a aplicar lo que es la propiedad de los extremos con extremos y medios con medios, y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, y a la t va a ser igual a una e por 1/4 t sobre 2 raíz de pi por t a la 3 medios, teniendo en cuenta que y a la t va a ser igual a la transformada inversa de y a la s. Esta va a quedar expresada de la siguiente forma. Y ahora, recordando que y a la s va a ser igual a e a la menos raíz de s, vamos a obtener finalmente el resultado.